Hola, soy el profesor Alan y estás en el taller del bebedor. Este es un espacio donde platicamos de diferentes aspectos de las bebidas alcohólicas y el día de hoy vamos a platicar de un tema que ya tiene algún tiempo que me están pidiendo mis alumnos, que tiene que ver con el daño ambiental que genera la producción de vino. ¿No? Digo, tiene sentido que me estén preguntando esto porque, pues, a final de cuentas, en el mundo en el que vivimos, que si vemos las noticias, por ejemplo, pues siempre de lo que nos están hablando es del daño ambiental que le estamos haciendo al planeta. ¿No? Si pensamos, por ejemplo, en el calentamiento global, en la lluvia ácida, en la deforestación, en la pérdida de la biodiversidad, en la contaminación, ¿no? Son un montón de temas que constantemente nos están bombardeando. Entonces, pues sí, de repente vale la pena preguntar, bueno, esto que yo estoy consumiendo, ¿qué tan agresivo, qué tan perjudicial es para el ambiente? ¿No? Y entonces, bueno, pues justamente decidimos el día de hoy, pues abordar justamente ese tema. Ahora, aquí sí voy a abrir primero un paréntesis, porque normalmente cuando se tocan ese tipo de temas se podría pensar que si uno va a hablar de la cuestión de los impactos al ambiente, pues uno podría pensar que yo estaría hablando, por ejemplo, de la diferencia entre el vino orgánico y el vino, digamos, tradicional, o quizá de repente platicar un poquito acerca de lo que es el vino biodinámico. No lo vamos a enfocar así, porque pues básicamente lo que nos interesa más bien es ver el vino con respecto a otros productos de consumo, digamos, normal, de consumo, me atrevería a decir incluso diario, qué tan agresivo es, qué tan agresivo resulta el vino con respecto a otros productos, ¿no? Y para hacer ese tipo de comparaciones, pues lo que siempre se utiliza, siempre lo que se utiliza son las famosas huellas, ¿no? Hay tres huellas que se utilizan en cuestiones ambientales para ver qué tan dañino es algún tipo qué tan dañina es algún tipo de actividad, ¿no? Y entonces, pues ahí las tres huellas son la huella ecológica, la huella de carbono y la huella hídrica, ¿no? La huella ecológica básicamente lo que mide es cuánta superficie requiere el humano para mantenerse con el modo de vida que lleva, ¿no? Con el estilo de vida que está llevando. Hay veces que se puede también canalizar a cuánta superficie utiliza alguna actividad, pero no es, la verdad es que no es tan común. Lo normal es que se enfoque siempre a la cuestión, por ejemplo, de cuánta superficie requiere una persona, que el dato es así como bien puntual, 2.7 hectáreas es lo que necesita el ser humano para vivir, ¿no? Para producir todo lo que necesita. Ese es como el promedio a nivel global. Pero también pues la huella ecológica pues, suele utilizarse de repente para hablar de países, de regiones, ¿no? Es un poco menos común para hacer comparaciones entre productos. O sea, generalmente se nos habla como más grueso, ¿no? Es siempre esta idea del 100% de superficie que utiliza un país para mantener su nivel de vida. Básicamente es de esa superficie, qué porcentaje lo destina, por ejemplo, la ganadería, o de cuánto lo destina para agricultura. Y así se maneja, ¿no? Entonces, en realidad no sería como muy conveniente para el tipo de comparativa que queremos hacer. Eh, entonces nos quedan las otras dos huellas, ¿no? Y entonces empezamos con la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? Pues básicamente a lo que se refiere es cuánto carbono se está arrojando a la atmósfera, ¿no? Y sobre todo, cuántos kilos de CO2 equivalente se le llama, ¿no? Implica cada actividad que hacemos, ¿no? Cada actividad que realizamos, estamos arrojando a la atmósfera una cantidad específica de CO2. Y entonces eso es lo que mide justamente la huella de carbono. Y en ese sentido, ¿cómo le va el vino? Bueno, produce 1.7 kilogramos de CO2 equivalente. ¿Qué tanto es
Eso cuando lo comparamos con otros productos. Bueno, si pensamos por ejemplo en el tequila tiene una huella de carbono de 3 kilogramos, ¿no? Entonces, pues es bastante más grande. Eh, lo curioso aquí es que del tequila, como lo pensamos siempre como un producto más artesanal, pues nunca pensamos que va a tener una huella tan grande. Sin embargo, la tiene. Y tiene hasta sentido, ¿no? O sea, si nos ponemos así, digamos, con un ojo crítico sobre el proceso, pues tiene sentido. El vino básicamente nada más se hace la fermentación. Si uno desea puede hacer fermentación maloláctica y obtiene el vino, ¿no? Ya después ya es embotellarlo y distribuirlo. Pero en cambio en el caso del vino, perdón, en el caso del tequila se requiere una destilación. Entonces, obviamente, el impacto va a tender a ser más alto, ¿no? Entonces, bueno, es de 3 kilogramos. La leche produce 3.7 kilos de CO2. Aquí de repente pues sí tiene como sentido, ¿no? A final de cuentas, pues la leche es un subproducto de la ganadería y entonces la ganadería sabemos que suele tener una huella de carbono bastante grande. Entonces, aunque sí, en efecto, la leche es más nutritiva que el vino, pero en términos de impacto al ambiente, pues sí es pues más del doble de daño que se le está haciendo, ¿no? Y la última bebida con la que queremos compararlo es con el café, porque a diferencia del vino, el café sí es un producto que muchísimas personas tomamos todos los días y varias veces, a veces, en ocasiones. Qué tan grande es la huella de carbono? Bueno, es una huella de carbono notablemente grande, es 28.8 kilos por taza de café. Entonces, realmente, pues sí, es muchísimo más que el del vino, pero lo curioso es que del café, pues nunca nos imaginamos la huella tan grande que tiene, ¿no? Entonces, en términos ahí comparativos, pues el vino no queda tan mal parado. Ahí, bueno, ya que estamos hablando de huella de carbono, sí quiero hacer una mención especial. Es un ron que se hace en Nicaragua, que es el ron Flor de Caña, que este es de todas las bebidas alcohólicas que se producen en el mundo, de todas, es la única que según el Carbon Trust, que es la institución que se encarga de medir precisamente lo que es la huella de carbono, es la única bebida alcohólica que tiene 0 huella de carbono. ¿Cómo le hace? ¿Cuál es la estrategia? Bastante interesante. Primero, esta empresa funciona básicamente con pura energía renovable, ¿no? No usa combustibles fósiles. Entonces, pues de ahí ya le reduce bastante su huella ecológica. Pero la parte, digamos, más fuerte de la estrategia es que tiene un plan de reforestación bastante agresivo. Entonces, básicamente, sabiendo cuánto CO2 va a producir el tener ese ron, pues básicamente lo que hacen es que ven cuántos árboles tienen que plantar para que puedan secuestrar ese dióxido de carbono. Y entonces, por eso es que aparece en 0, ¿no? Insisto, y es la única bebida alcohólica que tiene esa característica. Y bueno, ¿qué pasa con la otra huella? Con la huella hídrica. La huella hídrica lo que mide es la cantidad de litros de agua que necesitamos para tener el producto que estamos empleando. Y entonces, pues ¿cuánta agua necesitamos invertir para tener una copa de vino? Bueno, necesitamos invertir 120 litros. ¿Qué tanto es eso en términos comparativos con otros productos? Bueno, si lo comparamos, por ejemplo, con un vasito de cerveza, son 75 litros. Entonces, en ese sentido, pues sí, digamos, afecta un poquito más el vino. Si lo comparamos, por ejemplo, con la taza de café, pues otra vez el café queda peor parado que el vino, porque aquí se estarían gastando 140 litros. En el caso del vaso de leche, también tiene una huella hídrica mucho más grande, de 200 litros por el vasito de leche.
En el caso de la taza de té, aquí es muy interesante porque sí varía muchísimo, dependiendo del tipo de té, eh, porque hay tés que son saborizados, entonces esto pues, obviamente dispara la huella hídrica. Puede ir desde los 35 litros hasta los 90 litros. Un caso notable es el tequila. El tequila, generalmente si buscamos información sobre su huella hídrica, vamos a encontrar un dato muy peculiar, y es que la huella hídrica suele ser muy chiquita, ¿no? Aparece abajo de los 22 litros. Nada más que hay un detalle, como el agave que se utiliza para hacer el tequila tiene también, digamos, otras funciones, entonces siempre se separa lo que es la huella hídrica de tener el agave a lo que es la huella hídrica de la pura producción del tequila. Entonces, digamos, siempre se mantiene baja, pero es, digamos, de forma un poquito artificial, ¿no? Entonces, por eso es que de repente sí luce como extraño, ¿no? Que tiene una huella hídrica mucho menor que, por ejemplo, la cerveza, siendo que pues, es un destilado, ¿no? Y que necesariamente pues, parecería que gasta más. Pero es por eso, ¿no? Porque pues básicamente estamos quitando toda la parte de la producción del insumo. Otra bebida que es interesante es el jugo de manzana. El jugo de manzana, para tener un vasito, necesitamos 190 litros de agua. Y el problema aquí viene cuando queremos hacer sidra de la manzana, porque ahí pues se dispara arriba de 210. Entonces, y ya empezamos a comparar que entre bebidas alcohólicas, pues de repente el vino, en términos de huella hídrica, no es tan agresivo como otras. Y bueno, ya nada más para terminar esta cuestión de la huella hídrica, seguramente más de uno se está preguntando, y los refrescos, las famosas sodas, ¿qué tan grande es su huella hídrica? Bueno, es bastante grande. Aquí varía mucho de soda a soda, de cola, vamos a enfocarnos nomás a la de cola. Esta va de los 200 litros hasta los 309 litros por 500 mililitros, ¿no? Entonces, pues es una huella bastante grande considerando la cantidad de productos que se consume, ¿no? Porque aunque si lo comparamos en términos del volumen producido, más o menos es equivalente a lo que se gasta para producir el vino, pero pues obviamente cuánto vino se produce en el mundo, cuánto vino se consume en el mundo versus cuánto refresco de cola se toma y se produce en el mundo, ¿verdad? Entonces el daño es muchísimo mayor para la bebida de soda, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente esa es la información que queríamos compartir, y cómo el vino realmente no es tan agresivo como de repente algunos pudieran pensar, ¿no? Entonces, bueno, si te gustó el video, ya sabes, dale like. Si quieres seguir viendo información de este tipo, pues allá abajito está también el botón para suscribirse. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algún tema que te interese que platiquemos aquí en el canal, pues también déjanos el comentario allá abajito, y si tenemos información, por supuesto que haremos el video al respecto. Y bueno, pues solamente nos queda recordarte que bebas con moderación para que puedas seguir bebiendo.